Muy buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Doy gracias al Señor porque me concede esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí esto es algo que siempre me apasiona mucho, no solo el estudiar la Biblia, sino que compartirla también con otros. Esto tiene su principio en la palabra de Dios también, cuando el Señor nos dice que tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. De tal manera que para mí siempre es muy grato disponer de algún tiempo que me permita poder compartir con otros la palabra del Señor, ya sea de manera presencial en mi iglesia, donde no siempre está esta oportunidad porque hay muchos hermanos predicadores, por lo tanto hay ciertos turnos, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos servicios de predicación al púlpito, de manera que no siempre son las mismas personas y, y en mi caso siempre está la necesidad urgente de compartir la palabra de Dios. Y por eso es que he encontrado en esta plataforma y por este medio audiovisual una hermosa oportunidad de compartir siempre la palabra del Señor. En los videos anteriores que aparecen en esta lista, hemos estado tratando o he estado compartiendo con ustedes algunas reflexiones y comentarios respecto de la instrucción que el apóstol Pablo le da a su discípulo e hijo espiritual Timoteo respecto del carácter de cierto tipo de personas que estarán presentes siempre en la vida de la iglesia, nos guste o no. Siempre habrá en todas las congregaciones personas que lamentablemente, no teniendo una verdadera experiencia personal con Cristo, no habiendo genuinamente nacido de nuevo, no obstante permanecerán en las iglesias, en las congregaciones, y esto es lo que Pablo destaca respecto de este tipo de personas que están disfrazadas de piedad, que están vestidas de piedad, que tienen apariencia de piedad, pero que con su conducta cotidiana, esa conducta que no se puede evitar, que a veces se puede fingir por un tiempo, que uno puede ver que hay una suerte como de estrategia para tener una personalidad más o menos acorde a la vida de la iglesia, pero que finalmente en el día a día, por la rutina, se termina siendo quien es. Eso es lo que Pablo quiere decirnos con sus palabras. Tienen apariencia de piedad, pero su conducta cotidiana, diaria, termina, ¿no es cierto?, diciéndonos otra cosa. Pablo le aconseja a Timoteo que tenga cuidado con esas personas, que los evite, no que salga a la cacería de ellos, no que salga a denunciarlos públicamente. Ahí hay que tener especial atención con lo que Pablo está diciendo. Pablo no le dice a Timoteo, denúncialos públicamente, desenmascáralos frente a los demás, atácalos con toda tu fuerza. Pablo en realidad le está aconsejando a Timoteo que evite a esas personas, que trate de poner una buena distancia para que esas personas finalmente no entorpezcan la labor pastoral de Timoteo. Esas personas, Pablo le dice, tienen sus características porque va a resultar inevitable el hecho de que hay principios establecidos por Dios que el ser humano no puede contravenir. Estos principios, por ejemplo, enfocados en lo que Pablo está aconsejándole a Timoteo,
están en palabras del propio Señor Jesucristo. El Señor dijo en su momento: por sus frutos se conoce el árbol. Primera cosa, primer principio. Por los frutos los conoceréis. Por sus frutos se conoce el árbol. Y el otro principio, de la abundancia del corazón habla la boca. Estos dos principios hacen que la conducta del ser humano finalmente siga un camino que hará inevitable que se descubra frente a los demás quién es realmente la persona. Metafóricamente podríamos pensar, un árbol manzano podría eventualmente disfrazarse o vestirse como naranjo. Pero en la práctica, llegado el tiempo, llegado el momento de dar fruto, que es algo inevitable en el árbol frutal, lo que va a dar son manzanas. Por mucho que se haya vestido de naranjo, llegado el momento, sus frutos serán inequívocamente manzanas. Así también pasa con las personas. Pueden estar vestidas con ciertos ropajes, pero en algún momento, llegado el tiempo, el resultado de su conducta nos va a decir a nosotros quién realmente es esa persona o cuál es realmente su carácter. Cuando el Señor habla de que de la abundancia del corazón habla la boca, nos está diciendo, se está refiriendo a esa parte de nuestra naturaleza que es el asiento de nuestros sentimientos, emociones, donde se almacena el conocimiento, donde se almacenan los patrones de conducta, donde también se almacenan los traumas, los recuerdos buenos y malos y las consecuencias que esas cosas traen. Se refiere el Señor al alma, de la abundancia del corazón, entiéndase el alma, de la abundancia de lo que hay guardado en el alma, finalmente termina inevitablemente en algún momento hablando la persona. Esto por ahí se grafica con alguna palabra más bien popular. Hay personas a las que se les escapan los pensamientos por la boca. Otro dicho popular es: por la boca muere el pez. Es decir, somos atrapados a veces por nuestras propias palabras. Hay un lenguaje inevitable, hay una suerte de proceso que nosotros no podemos evitar, que finalmente de lo que hay en nuestro ser interior, en algún momento sí o sí termina hablando, ¿no es cierto?, nuestra voz, nuestra boca. Por lo tanto, allí tenemos que tener nosotros cuidado respecto de qué es lo que está alimentando nuestro ser interior, cómo se están desarrollando nuestros sentimientos, nuestras emociones, qué es lo que estamos absorbiendo como conocimiento, como sabiduría, cómo estamos manejando el tema de los recuerdos, cómo estamos manejando a los pies del Señor y de su palabra nuestros traumas, cómo nuestra vida interior se ha ido renovando en el Señor, para que también de esa abundancia buena hable nuestra boca. Caso contrario, seremos puestos en evidencia en algún momento. Pablo le habla o le escribe en realidad a Timoteo y le aconseja que en este sentido ponga cuidado, que estas personas peligrosas para la grey no solo debe evitarlas, sino que también tiene que saber discernir. En esto quiero comentar de que desde el griego koiné, que es el idioma original en el que está escrito el Nuevo Testamento, la expresión discernimiento de espíritu en realidad tiene que ver con discernimiento de personalidad. ¿Qué quiere decir esto la Biblia en su idioma original, el Nuevo Testamento? Que tenemos que tener la capacidad, por el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestros corazones, de entender que hay más allá de lo superficialmente visible,
a la hora de interactuar con otras personas, dentro de la iglesia o fuera de ella inclusive. Es decir, el Espíritu Santo nos entrega esta valiosa posibilidad, discernimiento de espíritu, entender más allá de lo que estamos mirando en primera instancia o solamente en lo físico, llegar a comprender qué hay detrás de las palabras, detrás de las actitudes, detrás de los gestos, detrás de las acciones. ¿Quién es realmente el ser humano que está más allá de lo que en primera instancia nuestros ojos ven o nuestros 5 sentidos básicos pueden percibir? Eso es discernimiento de espíritu, conocer realmente a la persona, percibir la personalidad que hay más allá de lo que nosotros podemos tocar superficialmente a través de nuestros 5 sentidos básicos. Pablo pareciera tener en mente cuando le escribe a Timoteo estas cosas lo que también les dijo a los hermanos de la iglesia en Éfeso cuando se despidió de ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, encontramos que Pablo en Mileto se despide de los hermanos efesios, entre otras cosas les dice que no van a volver a verle, ellos se ponen muy tristes. Lucas nos relata de que se echaron al cuello, digamos, lo abrazaron con llanto al apóstol Pablo, al hermano Pablo, cuando escucharon estas palabras, ¿no? De que no le volverían a ver. Pero entre esas palabras de despedidas muy emotivas, Pablo también les hace una seria advertencia y les dice que después que él se vaya y no regrese a ministrarlos, se levantarán personas con una similitud a las estrategias que tienen los lobos. Habla de lobos rapaces o lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Esto es una analogía con estos animalitos que son muy inteligentes, muy sagaces, muy organizados, muy estratégicos para lograr su fin: cazar para comer, para alimentarse. Así también es el carácter de estas personas de los tiempos peligrosos. Este grupo de personas, hombres y mujeres, que Pablo le dice a los hermanos efesios, se infiltrarán, se meterán en el rebaño, no van a perdonar al rebaño, no van a perdonar la vida espiritual de los creyentes, pero hay una advertencia todavía más profunda en ese discurso de Pablo a los efesios. Les dice Pablo que de entre ellos mismos incluso saldrán este tipo de personas. Esto realmente es algo bien fuerte, y seguramente fue muy fuerte para los hermanos que escuchaban al apóstol Pablo en sus palabras de despedida. Quiero leer textual lo que Pablo dijo en su momento. Pablo se está despidiendo de los hermanos y en el versículo 29 del capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo dice: sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces o feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, Pablo advierte que vendrán divisiones, muchas de esas divisiones, quizás la gran mayoría de ellas en la historia de la iglesia, han tenido que ver con el levantamiento de este tipo de personas que quieren apartar un grupo de seres humanos, de creyentes, para rodearse de ellos y conducirlos por caminos equivocados. Otras divisiones o separaciones o cismas que se han vivido en la iglesia, hablo de la iglesia universal, de la iglesia global, de la iglesia en el mundo, han tenido también el buen propósito de buscar el camino santo del Señor. Se han apartado los hermanos porque definitivamente hay congregaciones o hay organizaciones eclesiásticas que lamentablemente y por miles de razones
terminan apartándose del camino de la verdad. Pero vamos a enfocarnos en el carácter de esas personas que quieren dividir el rebaño para mal. No buscan el camino de la verdad, sino que buscan el camino del mal. Y Pablo le escribe a Timoteo dándole estas características para que Timoteo pueda darse cuenta de quién es quién en la congregación que él tiene que pastorear. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, los primeros 5 versículos vienen siendo el tema de esta serie de videos. Voy a volver a leerlos. Lo leo desde la Biblia para las Américas, que es muy similar a la Reina Valera del 60, solo algunas palabras cambian para dar una mayor facilidad en el manejo del lenguaje en español. Pero debes saber esto, le escribe Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La iglesia siempre ha vivido tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Primera característica que vimos en el primer video. Amadores de sí mismos, avaros, lo que abordé en el segundo video. Jactanciosos o vanagloriosos, como dice la Reina Valera del 60. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Este es el texto con el que estoy desarrollando esta serie de videos. Vamos a hablar un poquito, o les voy a compartir un poco de lo que el Señor me inspira con esta tercera característica, vanagloriosos o jactanciosos. ¿Qué quiere decir la palabra jactarse o jactancia? ¿Cuál es el hecho práctico? ¿Cómo es una persona jactanciosa? Una persona jactanciosa es aquella que habla de sí mismo, se adula a sí mismo. En Chile usamos esta expresión, se tira flores a sí mismo, se aplaude a sí mismo, se llena de parabienes hacia su propia persona frente a los demás. Una persona jactanciosa generalmente es una persona mentirosa, porque el jactancioso generalmente habla de lo que no es. Algunos se puede jactar de ser muy inteligente, cuando en la práctica realmente no es tan inteligente. El jactancioso se jacta de tener lo que en la práctica no tiene, o de haber conocido lo que en la práctica no conoce. ¿Qué busca la persona jactanciosa? Busca disfrutar del placer inmediato que le da la aprobación de los demás. Cuando alguien escucha a una persona jactanciosa y tiene expresiones como, oh, pero qué linda la hermana, qué lindo el hermano, oh, pero qué cosa más hermosa, qué bueno que usted tenga esto o lo otro, la gente le aplaude. El jactancioso se alimenta de esa recompensa inmediata. Mire, en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, me acuerdo, están las expresiones del Señor Jesucristo respecto de la costumbre que tenían los fariseos, los escribas, los religiosos de su época. Y que el Señor dice, ellos acostumbran a pararse en lugares públicos, las calles, las plazas, y comienzan a orar en voz alta, audible a los demás, y empiezan a hablar de sí mismos, es decir, a jactarse. Yo ofrendo, yo doy diezmos, yo oro, yo practico esto, yo guardo el día de reposo, yo me privo de estas cosas que la ley de Moisés prohíbe, yo cumplo al pie de la letra y comienzan a hablar
jactanciosamente de lo que ellos practican. Y el Señor les dice a sus discípulos y a quienes les escuchaban: de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? El aplauso de las personas. ¿Cuál es esa recompensa? La retribución que el auditorio le otorga a ese tipo de personas. De allí viene la expresión más exacta, vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Palabra compuesta, vanal y gloria. Es decir, la gente jactanciosa disfruta con la gloria pasajera. Disfruta siendo adulado, siendo aplaudido inmediatamente. La gente jactanciosa disfruta con la recompensa rápida, banal, pasajera, ilusoria. Esa nube de gloria, pero que en realidad es una neblina de gloria pasajera que pronto se disipa. La gente, todos nosotros, olvidamos rápidamente. De tal manera que el jactancioso o la jactanciosa prefiere esa gloria efímera, superficial, pasajera, que luego se diluye antes de proyectarse hacia el futuro, proyectarse hacia la vida eterna, donde nosotros recibiremos del Señor Jesucristo la recompensa y el premio, corona de gloria. Esperar para recibir en el futuro esa gloria que el Señor quiere compartirnos en el futuro es algo que el jactancioso no desea. El jactancioso, la jactanciosa, quiere recibir aquí y ahora esa recompensa. Así es que tenemos esta tercera característica de este grupo de personas peligrosas en las iglesias. Siempre hablan de sí mismos, se jactan de aquellas obras que ellos hacen y en muchas congregaciones les creen, los aplauden, los adulan, ¿no es cierto? Y a veces incluso los elevan a responsabilidades. Y esto es lo más peligroso. Cuando los amadores de sí mismos, cuando los avaros, cuando los vanagloriosos, hombres o mujeres, no solo son aceptados en la congregación, sino que además son elevados a niveles de responsabilidad, son armas o instrumentos en las manos del diablo muy peligrosos y lamentablemente muy eficaces. Terminan arrastrando al mismo patrón de conducta, a veces a mucha gente. ¿Cómo evitar a esas personas? Porque ese es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. A los tales evita, mantén distancia. Nosotros podemos mantener esa distancia fundamentalmente siendo lectores, siempre hago este gesto, la Biblia, siendo lectores y estudiosos de la palabra de Dios. Porque entre más conozcamos al Dios de la Biblia, más nos vamos a parecer a Él. Entre más conozcamos la voluntad de Dios en la Biblia, más cercanos estaremos a Él y en mayor comunión estaremos con su Espíritu. Y su Espíritu tendrá la mayor libertad posible de seguir generando en nosotros, en nuestro ser interno, el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso mediante el cual Dios nos limpia. Yo tengo aquí un vaso y este vaso, para ser ocupado por Dios, necesita ser llenado de Dios. Para ser llenado, primero necesita estar limpio. No importa si es un vaso de barro, de oro, de plata, de un material precioso o de este material que creo que es algo parecido a la Islapol. Así lo conocemos en Chile. Este es un vaso desechable. Pero si está limpio, yo puedo usarlo, naturalmente con un líquido, puedo llenarlo por completo. El proceso de santificación es ese proceso de limpiar para luego llenar por completo. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios
quiere hacer con usted y quiere hacer conmigo todos los días. Me quiere limpiar para llenarme de Él y ser un vaso útil. Usted, por muy sencillo, muy sencilla que usted sea, en su congregación, en la vida que usted lleva, usted puede ser un vaso útil en las manos del Señor, siendo limpiado por su palabra. Santifícalos, dijo el Señor en el Evangelio de Juan, orando por sus discípulos. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, otra vez hago el ejercicio. La Biblia, mis amadas, mis amados, es lo que genera en nosotros limpieza, santificación, nos corrige, nos amolda al carácter de Dios. La palabra del Señor, entre más la conozcamos, va a generar en nosotros mayor limpieza y a la vez mayor llenura del Espíritu de Dios. De esa forma, yo voy a estar mucho más protegido, protegida usted, mi hermana, de estos males, de estas características malignas, porque estos son espíritus que operan y obran detrás de estas características. Los amadores de sí mismo, el amor por sí mismo no es otra cosa que un espíritu de egolatría, orgullo desmedido. La avaricia, otro espíritu de querer acaparar para guardar para sí. No es lo mismo querer juntar o acaparar para compartir con los demás. El avaro, la persona avara, controlada por la avaricia, quiere juntar para tener solo para sí, no comparte con otros. La vanagloria, los vanagloriosos, las vanagloriosas, lo único que quieren es disfrutar del éxito inmediato, del aplauso inmediato, no se proyectan al futuro eterno, donde recibiremos gloria de parte del Señor. Ellos quieren aquí y ahora disfrutar efímeramente de esas cosas pasajeras. ¿Cómo librarnos nosotros de eso? Sobreabundando en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo interactuar con estas personas? Nuestra conducta piadosa, genuinamente piadosa, aleja a estas personas de la vida de la congregación. Una congregación que camina en el Señor basado en la palabra de Dios es una congregación en la que estas personas no se sienten cómodas. Aquí hay un principio. Los espíritus malos vienen y moran en las tinieblas. Donde hay tinieblas, ellos pueden operar, pero donde hay luz, no pueden operar. Y una iglesia que está iluminada por la palabra de Dios es una iglesia donde prevalece la luz y no las tinieblas. Por lo tanto, las personas controladas por estos espíritus malignos que Pablo describe aquí en su carta a Timoteo, no se sienten cómodas, se les enciende la luz y quedan al descubierto, por lo tanto se van, desaparecen. Por eso es importante que las iglesias privilegien por sobre otras actividades el estudio, la lectura y el promover la palabra de Dios. Eso es esencial. Entre más Biblia tiene una iglesia, más luz hay sobre esa iglesia, sobre esa congregación. Y a más luz, menos tiniebla. A menos tiniebla, menos personas peligrosas para la congregación. Esa es la fórmula bíblica de mantener distancia, de evitar. Hay que evitar que esta gente prevalezca en las iglesias y hay que evitar relacionarse con ellos a través de nuestra conducta. No es una cuestión de palabra, no es una cuestión de salirles al camino y desafiarlos, no es un asunto de descubrirlos a viva voz. Es un asunto de que nuestra conducta individual, más su conducta, más la de al lado, del otro, de la otra, la conducta de los cristianos de la comunidad de la iglesia, es lo que va a evitar a estas personas, a alejarlos
de las iglesias y por supuesto no les va a dar el terreno de tiniebla que estas personas necesitan para poder operar. Yo espero con todo mi corazón que estas palabras les sean de aliento, de enseñanza, de advertencia. No deje usted, mi amada, mi amado, de congregarse. Siga usted leyendo y estudiando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo del Señor les siga dando a ustedes toda luz para saber cómo conducirse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hasta aquí voy a dejar este video en donde se aborda la vanagloria. En los otros videos siguientes, que con la ayuda del Señor y en la medida del tiempo que Dios me dé, voy a seguir desarrollando, veremos también las otras características de estas personas, hombres y mujeres de los tiempos peligrosos. Que el Señor les guarde, la paz de Dios sea con ustedes, toda la gracia, la fuerza y el poder del Espíritu Santo también estén con todos vosotros. Para nuestro Dios y solo para Él sea honra, sea gloria por toda la eternidad. Amén.